Hola, buenas tardes a todos. En nombre del Colegio de Arquitectos, obviamente como siempre queremos agradecerles la presencia de todos ustedes, más en una jornada muy linda pero que se ha puesto fresca, y en especial agradecerle al arquitecto Fernando Redivo, quien nos va a presentar procesos patológicos en el hormigón. Desde el colegio siempre tratamos de, en nuestras jornadas de capacitación, profundizar temas del cotidiano, de la práctica profesional cotidiana, y lo que son procesos patológicos, más en una ciudad como Mar del Plata, es una temática que usualmente hay mucha demanda y mucho interés. En lo de hoy, en la presentación de hoy, el tema es muy específico y la verdad muy interesante, porque nadie se salva de este tipo de procesos, principalmente en el hormigón. Así que los dejo con el arquitecto Redivo, que va a hacer su presentación y luego va a presentar el libro que hizo junto a su padre, Osvaldo. Así que los dejo con él. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Nunca me pasó usar este micrófono, así que me siento un jugador de fútbol americano. Bueno, primero agradecerles la concurrencia. La verdad no pensaba que iba a venir tanta gente. Y fundamentalmente a Emilio Polo y al colegio. Emilio me viene insistiendo desde el principio de año para esta charla. Uno, bueno, trata de ir posponiéndola con la esperanza de estar un poquito menos ocupado en algún momento. Bueno, ese día nunca llega, así que acá estamos. La charla, en realidad, vamos a hablar de patologías estructurales, pero sobre todo de los nuevos requerimientos, ya sea desde el campo reglamentario, tecnológico y desde el diseño estructural, que buscamos acentuar la durabilidad de las construcciones. Bueno, como decía Emilio, para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Redivo, soy docente en la facultad en el área de estructuras. También doy hormigón armado en el... ¿Se movió un poco? No. También doy la materia hormigón armado en el Colegio Industrial y estoy a cargo del área de materiales del Laboratorio de Certificaciones Tecnológicas de la Facultad de Arquitectura, que también vamos a hablar de ese tema más adelante. Y en el campo privado me dedico ya exclusivamente, ahora unos 10 años, a lo que es el cálculo estructural y en menor medida a la conformación de informes sobre seguridad estructural. Lo que es cierto que en mis inicios de la profesión acompañé a mi padre, que bueno, él sí se dedicó exclusivamente a lo que es patologías, y de algún modo esta experiencia me hizo llegar a la conclusión que estos daños son consecuencia no solo de problemas tecnológicos, sino también de la falta de reglamentación o requisitos para garantizar la seguridad o la durabilidad en las construcciones. A los procesos o a las variables que influían sobre los procesos productivos en el siglo XX se incorpora la variable ambiental, incorporando la sustentabilidad, y de nuestra disciplina decimos que propende a diseñar estructuras buscando una baja utilización de recursos para, obviamente, no comprometer generaciones futuras. La sustentabilidad está de moda en todos los aspectos. En lo nuestro, bueno, sustentabilidad es el equilibrio entre el hombre y su entorno, y en lo nuestro, como decía, apunta a ser edificios seguros y durables en el paso del tiempo. Algunos economistas hablan del pasaje de una economía lineal, de extracción, fabricación, consumo y descarte, a una economía circular, donde el reciclado reemplace al descarte, y promueve, de algún modo, que cualquier material que no pueda ser reciclado directamente no sea producido. Y además, obviamente, generar energías de fuentes renovables y regulaciones que impacten en el diseño y la producción de bienes. Las condiciones de la seguridad estructural históricamente fueron dos: la estabilidad y la resistencia. En el siglo XX los reglamentos empiezan a limitar las deformaciones para reducir también las fisuraciones, y en el siglo XXI se incorpora la durabilidad en el mismo grado de jerarquía que las otras condiciones. Cuando hablamos de estabilidad, hablamos que la sumatoria de fuerzas activas y reactivas conformen un sistema en equilibrio. Cuando hablamos de resistencia, que todos los elementos de un conjunto estructural, sus tensiones sean inferiores a las tensiones admisibles o tensiones características en el hormigón. Las deformaciones, como decíamos, los reglamentos toman parámetros máximos de deformación para evitar principalmente en estructuras de hormigón armado las fisuraciones.
Esto lo vemos sobre todo en vigas de apeo o grandes voladizos. Y la durabilidad, en Mar del Plata, es una ciudad con un viento que contiene sustancias agresivas, así que para todas las ciudades costeras es un tema fundamental para tener en cuenta, por supuesto, para hacer a las estructuras durables en el paso del tiempo. Entonces, de algún modo queremos promover esta concientización social sobre la problemática. Finalizando la charla les voy a comentar qué está sucediendo hoy en la calle y en la facultad. La verdad que todavía estamos en proceso de empezar a dar clases desde la sustentabilidad. Entonces decía, bueno, buscamos fomentar o promover la concientización social sobre esta problemática. Como decíamos, tenemos un viento marino con sustancias agresivas. Este viento va disminuyendo la agresividad de las construcciones a medida que las mismas se van alejando de la línea costera. Y con este antecedente, en un trabajo de investigación, teníamos como objetivo elaborar una serie de recomendaciones para las ciudades del sudeste de la provincia de Buenos Aires, basadas en el nuevo reglamento CIRSOC 201-205, que ya está en vigencia. Con respecto a la situación reglamentaria de Sudamérica, acá ven en negro, Argentina era el único país hasta el 2013 que tomaba como base las DIN alemanas, normas DIN alemanas. Brasil y creo que, yo no me acuerdo si Brasil y Paraguay o Bolivia tomaban códigos europeos, y todos los países del Pacífico en zona sísmica tomaban como referencia las ACI norteamericanas, que quiere decir ACI, bueno, Concrete Institute, ahora no me acuerdo la primera palabra, pero bueno, son las normas, como son las CIRSOC acá en Argentina, las normas norteamericanas. ¿Qué pasa con los reglamentos? Nosotros estudiamos con este reglamento, el 201, con una versión del año 82, y los que nos dedicamos al cálculo estructural trabajamos hasta el año 2013 con este reglamento. En el año 2002 comienza una discusión pública donde básicamente lo más importante es que pasábamos de tomar como referencia las normas alemanas a tomar como referencia las normas norteamericanas. Ese es el cambio sustantivo. Y ahora vamos a ver en qué modifica. Bueno, decía, comienza en 2002 la discusión pública. En 2005 se hace una primera impresión, que es este reglamento que está acá, muy similar al reglamento que se termina, que es puesto en vigencia en el año 2013 por el Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué está sucediendo con los reglamentos? Esto hablando del cálculo, ¿no? La realidad es que muchos estamos calculando con este reglamento, salvo para obras públicas, donde utilizamos el 201-205, y obras de gran magnitud. Ahora después les voy a mostrar una obra privada, que tomamos este reglamento como referencia. Me decía un ingeniero de Córdoba que la mayoría de los calculistas en Córdoba siguen usando este reglamento. En lo que es flexión, la diferencia no es sustantiva, pero sí en los esfuerzos de corte. Bueno, en realidad da para otra charla eso, ahora vamos a hablar más de la durabilidad, pero ha habido cambios importantes entre los dos reglamentos. Lo que a nosotros nos interesa, que es la determinación de cargas y las nomenclaturas, hay diferencias principalmente en la utilización del coeficiente de seguridad. Si alguien tiene alguna duda, me frena, por ahí voy muy rápido, me dice no hay problema. Nosotros en el reglamento anterior, ¿qué hacíamos? Tomábamos un coeficiente único, 1,75 para flexión, 2,2 o 2,5 para compresión, que mayorizaba solicitaciones. El nuevo reglamento ahora mayoriza cargas. Una cosa solicitaciones, otra cosa cargas. Entonces lo que establece es un incremento de 1,2 para las cargas permanentes, el famoso G, y un incremento o un coeficiente de seguridad que mayoriza de 1,6 para lo que son las sobrecargas. 1,2 para cargas permanentes, 1,6 para sobrecargas o acciones del viento. Todas las cargas que llamamos de naturaleza variable. Entonces, bueno, de algún modo este nuevo reglamento da mayor certeza para poder determinar las cargas finales. Ahora después, mostrándole una obra, vamos a meternos un poquito más de lleno en este tema.
Bueno, y las nuevas nomenclaturas son las siguientes. El famoso beta S de los 4.200 kilos por centímetro cuadrado pasa a ser FI. La base, el B sub 0, pasa a ser BW. Estamos hablando, ¿no? Reglamento del 82 y el 201-205 que se reglamentó en 2013. La altura, esto es paradójico, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que antes la altura era H activa de la fibra superior de hormigón hasta la barra de acero? Y obviamente digamos, para la altura total, que era D, era la altura activa más los 2 o 3 centímetros de recubrimiento. Bueno, ahora se invirtió. Ahora H es la altura total de la viga y D es la altura activa. Diámetro de la barra, de Φ a dB, esto, digamos, yo los planos replanteros sigo usando con el Φ, pero bueno, el nuevo reglamento toma dB. Con respecto a las tensiones, kilo por centímetro cuadrado o tonelada por metro cuadrado, pasamos a megapascales. En el hormigón hace tiempo que venimos hablando de megapascal. O sea, el H30 corresponde a un hormigón 300 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Y bueno, en fuerzas de kilo y toneladas a newton y kilonewton. Esto la verdad que es todo un tema. Uno no va a la panadería a pedir 10 newton de pan. Entonces, socialmente es un cambio importante. Nosotros en la facultad seguimos usando estas unidades y obviamente en los finales de las solicitaciones hacemos la conversión. Para que tengan una idea, 10 newton es 1 kilo, 1 kilonewton son 100 kilos. Bueno, y acá la carga permanente, el famoso G, pasó a ser D. La D sale, como son normas norteamericanas, de dead, de muerta, carga muerta, de ahí la D. Y la L, que eran las sobrecargas, de live, cargas vivas. ¿Quedó claro? Entonces ahora se llaman cargas muertas y cargas vivas y tienen coeficientes de incremento de las cargas como seguridad para determinar las máximas solicitaciones. Bueno, sobrecarga, carga de servicio total, el famoso Q, ahora pasó a ser W. Digamos, no hay que asustarse con esto. La verdad que hay muchos cálculos que se siguen haciendo con el reglamento anterior y las diferencias no son tan importantes. Pero bueno, hay que tener claro que para lo que es obras públicas tenemos que usar el nuevo reglamento. Bueno, otra parte muy importante que está en el nuevo reglamento, en el punto 2.2, bueno, acá, después el que quiere buscarlo, ahí están los reglamentos, seguramente acá el Colegio de Ingenieros y de Arquitectos tiene una versión, y es esta cuestión de establecer una estrategia de diseño y mantenimiento que garantice las condiciones de la seguridad estructural durante su vida útil. El proyecto debe establecer una estrategia de diseño y de mantenimiento y además debe estar claramente explicitada en los documentos del proyecto. O sea, el proyecto ya no son más formulaciones espaciales y constructivas. También debe contar con una memoria donde se especifique la estrategia de mantenimiento y ahora después vamos a ver en qué consiste o en qué caso puntual vamos a determinar esta situación. Bueno, entonces, antes de comenzar el proyecto de la estructura se debe identificar el tipo de medio ambiente que define la agresividad a la que va a estar sometida cada conjunto de elementos estructurales. Y acá, lo último, dice la definición del hormigón a utilizar en los distintos elementos estructurales con la siguiente información. Bueno, clase de resistencia del hormigón, clase de exposición. Y acá me da los valores. Hormigón H25, H30, H40, H50, exposición ambiental, clase A1, A2, M1. Todo esto, como les decía, está en el reglamento, estos cuadritos. Después los que quieran verlos, este cuadrito lo escaneé y es el que está puesto ahí. Y bueno, entonces decimos, ya no diseñamos solamente espacial y constructivamente, sino también debemos diseñar por durabilidad, o teniendo la durabilidad en cuenta. Resumiendo, se clasifican condiciones de exposición, clasificación de ambientes y tipo de hormigón que vamos a utilizar. Fíjense, la tablita me define el tipo de ambiente, arrancamos con A1, obviamente el caso de menor agresividad, y finalizamos con los casos M1, M2 y M3, que son las construcciones próximas a la costa. Si bien la corrosión marina está localizada, ahora vamos a ver por qué, en el litoral bonaerense y en la Patagonia, bajo ataques M2 y M3, es el litoral bonaerense donde se encuentran la mayor cantidad de patologías.
y obviamente Mar del Plata es la ciudad de mayor escala. ¿Por qué sucede esto? Porque los vientos predominantes en el litoral bonaerense son marinos, a diferencia de la Patagonia, donde los vientos predominantes son continentales. Por eso vamos a encontrar la mayor cantidad de patologías en Mar del Plata, en Villa Gesell, que en Comodoro Rivadavia. Bueno, entonces, decíamos, estrategia de diseño, vemos dónde vamos a emplazar la obra, por más que la hagamos en Mar del Plata, no es lo mismo emplazarla frente a la línea costera que en Sierra de los Padres, y en función de eso hay una serie de requerimientos que pide el reglamento, y para digamos, poderlo observar mejor, propusimos dos ciudades, una continental como La Barría, otra marítima como Mar del Plata, ambiente A2, muy poca agresividad, ambiente M2 o M3, de mayor agresividad. ¿Y dónde vemos estas cuestiones? Principalmente en los recubrimientos. Fíjense, los famosos 5 centímetros que teníamos en las fundaciones, pasamos a un incremento del 50%, 7,5 centímetros. Obviamente cuando estamos en zona M1, M2 o M3. Losas, 1,5, 2 centímetros, pasamos a 3 centímetros. Bueno, estribos, columnas y vigas, sucede lo mismo. Bien, y lo que decimos que los recubrimientos que no tienen importancia para el cálculo estructural, porque nosotros tomamos solamente la parte activa, no nos interesa el recubrimiento, son de fundamental importancia para garantizar la durabilidad de la obra. Entonces, para lo que es durabilidad, es más importante el recubrimiento que el núcleo del elemento. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, importante ¿para qué? Para garantizar la vida útil en servicio de la estructura. Bueno, como les comentaba, yo colaboré al principio de mi profesión con mi papá en tema de patologías, y les voy a mostrar algunas obras para que vean qué significa M1. M1, zona de fluctuación de mareas. El INIDEP, que es un actual polo gastronómico y recreativo, está en este ambiente marino y tiene un tipo de corrosión por cloruros. El náutico de Miramar, que sufrió un colapso y murió una persona, esto habrá sido ahora unos 10 años más o menos, también en una zona de mojado y secado, M1 nuevamente. Acá existía un cielo raso, una vez que colapsa una de las viguetas, por supuesto arrastra todo, con la desgracia de la muerte de una persona, ¿no? Un edificio que no veíamos patologías estructurales, pero sí una mala ejecución, este tabique lateral, no sé si llega a ver ahí, pero a simple vista se veía un pequeño desfase de la vertical, cuando con el teodolito tomamos la medida exacta, tenía deslizamiento de hasta 12 centímetros. Cuando uno carga el programa informático, nos daba solicitaciones de flexotracción en vigas en estos niveles. Esas solicitaciones fueron bien absorbidas por el hormigón armado, pero no por la mampostería, con lo cual colapsaron 2 paredes en el 5º piso, encima fue a eso de las 3 o 4 de la mañana, así que el susto que se pegó, pobre gente. Por suerte en ese departamento no había nadie. Bueno, este es un edificio que está retirado a unas 3 cuadras de la costa, pero, como decimos, patologías vinculadas a la mala ejecución de la obra. Bueno, una obra paradigmática en el cruce de la peatonal y la costa, el Bristol Center, un muy buen diseño estructural, grandes tabiques, son estos que se ven acá, apoyados en pórticos postezados, después vamos a explicar un poquito, son las estructuras postezadas, apoyado en estos pórticos, entonces buen diseño estructural, pero estuvo mucho tiempo toda esta parte a la intemperie sin ningún tipo de protección y por supuesto hubo avance de corrosión por cloruros. Nosotros hicimos ensayos de dureza superficial, de velocidad de corrosión de la armadura y de penetración de carbonatación. Acá contratamos a un grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, estas grandes vigas que se ven acá son vigas en voladizo, lo que nos permitió tener un acceso muy simple a la armadura. Ustedes saben que las vigas en voladizo, la armadura está en la parte superior. Son estas armaduras que se ven acá. Y también encontramos los cabezales y las cuñas de postezado, que después lo vamos a ver más adelante.
Bueno, Emilio me decía el tema de la presentación. En realidad este libro lo hemos presentado hace, yo creo que fue en marzo o abril. Y el otro motivo es que en realidad es un libro escrito por mi padre, ¿no? Yo colaboré muy poquito, más allá que tuvo la generosidad de incluirme. Pero ¿por qué les muestro el libro? Porque lo que vamos a empezar a ver ahora, que es una parte escrita, está todo en el libro. Así que obviamente no lo voy a leer textual, simplemente les voy a comentar las cuestiones principales, pero en el libro, en el capítulo 3, está todo esto que vamos a ver. Bueno, ¿en qué consiste un informe estructural? Cuando nos llaman, obviamente hacemos un diagnóstico, establecemos qué patologías se ven a simple vista, después hacemos un estudio más minucioso de esas patologías, analizamos el sistema estructural completo, vemos qué documentación de la estructura tenemos. No sé a los que se dedican también a reparación, a hacer informes, si les pasa lo mismo, pero hay mucha información de lo que es arquitectura, pero en estructura encontramos esquemáticos. Las planillas, la verdad que generalmente no sé por qué no están. Entonces, muchas veces tenemos que volver a hacer el recálculo de la estructura, no para determinar armaduras, pero sí para saber las cargas que terminan llegando a los elementos con patologías. Bueno, márgenes de seguridad, y acá sí me quiero detener porque esto sí es una tarea que hacemos asiduamente. Primero voy a hablar de los reglamentos, que son 4 que tuvimos en la Argentina. Obviamente en el año 35 no existía un reglamento nacional, entonces se tomaba como base el reglamento técnico de la Ciudad de Buenos Aires, que fíjense, el cálculo del elástico y las tensiones que se tomaban. ¿Cuánto es la tensión de hormigón que pedimos usualmente en este momento? H30, 300 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? De ahí para arriba, obviamente. Bueno, fíjense, tomaban tensiones de 45 kilos por centímetro cuadrado. Recuerden esto, 45 kilos por centímetro cuadrado. Más adelante vamos a ver en qué influye ese dato que tomaban los calculistas en esa época. Bueno, luego se pasó al famoso PRAE, ¿no? El Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón, con el que estudiaron todos nuestros docentes más viejos de la facultad, y con los que se calculaba hasta el año 82. De hecho, mi papá siempre dice que después del 82 muchos ingenieros siguieron calculando con el PRAE porque ya tomaba tensiones a rotura, no admisibles. Tensiones a rotura, en realidad nosotros terminamos usando las tensiones características. Bueno, y el reglamento del 82, similar al reglamento actual, pero con base en las normas DIN. Bueno, ahora vamos a volver a lo de los márgenes de seguridad. Entonces, cuando nosotros analizamos, la verdad que la mayoría de las veces no tenemos problema de estabilidad y resistencia, salvo que se haya modificado la condición estructural, que a veces pasa en obras menores. Por ejemplo, cuando el arquitecto está en el proceso de obra y una viga simplemente apoyada quiere generar esa famosa ventana en esquina, entonces hace mover la columna y esa viga simplemente apoyada pasa a trabajar como una ménsula. Pero las perchas 2/6 obviamente no alcanzan para tomar las tensiones de tracción. Entonces, ¿qué sucede? Lo que está apoyado en esa ménsula pierde estabilidad. Nunca se llega a caer, por lo menos no me ha tocado. Pero bueno, en esos casos, a veces obras de pequeña magnitud, me ha tocado intervenir. Pero la realidad es que son casos extraordinarios de poca ocurrencia. Sí, lo que nos sucede son las deformaciones, que pueden producirse por una serie de cuestiones: carga, desplazamiento, variación de temperatura, contracción, influencia del hormigón. Desde una obra grande hasta una obra chica tenemos esta problemática. Y los reglamentos decimos que establecen parámetros máximos para limitar las deformaciones. Las deformaciones son la flecha, que es la máxima deformación de un elemento flexado, o el acortamiento de un elemento comprimido, o el alargamiento de un elemento traccionado, por ejemplo un tensor. Cuando una estructura está tensada, ¿no se deforma? Sí, siempre se deforman. Yo agarro este mouse entre mis manos y se está deformando. Obviamente lo que uno tiene que hacer es trabajar con ciertos parámetros de deformación para que las mismas no sean visibles y obviamente no perturben cualquier elemento que está apoyado en la viga, en la losa o en cualquier elemento estructural. Entonces, bueno, decíamos, los reglamentos establecen parámetros mínimos, el famoso L/300, L/500, ¿sí?
¿Para qué? Obviamente, lo que buscamos es que sean reducidas las deformaciones, de tal modo que no produzcan patologías, y como nosotros venimos de una disciplina visual, para evitar indeseables efectos visuales. Si yo tengo una viga de madera que tiene una cierta flexibilidad y se deforma, seguramente no se va a romper ni se va a caer, pero como arquitectos tenemos que tener en cuenta la cuestión estética. Bueno, el Comité Europeo del Hormigón establece más de 130 causas de fisuras. Repito, esto está en el libro. Bueno, está el libro y en un montón de libros que hablan de patologías. Pero nos vamos a quedar nada más que con las causas químicas, que Mar del Plata diría que es de los principales problemas: corrosión del acero, iones cloruros que tiene el aire marino, carbonatación, como decíamos, contracción térmica temprana, y sobrecarga accidental. Ahora vamos a mostrarles un informe, va más adelante un informe, que es cuando incorporamos nuevas cargas a estructuras existentes. Bueno, y esto sí es medio aburrido, pero la verdad que está bueno leerlo. Destrucción de la capa pasiva o la capa pasante. Primero lo vamos a leer y después voy a tratar de resumirlo de la forma más sencilla posible. El agua que hay en los poros de hormigón, que obviamente es un material poroso, que rodean a las barras, tienen, debido al hidróxido cálcico del cemento, que es un pH alto, favorecen la superficie de la barra una capa microscópica de óxido de hierro, llamada capa pasiva o pasivante. Protege a la armadura de las situaciones agresivas, esa capa pasiva. Cuando se dan ciertas condiciones de humedad, se destruye esta capa, los iones cloruros que hay en el ambiente marino pican esa capa pasiva y permiten el acceso del oxígeno, iniciando el proceso de corrosión. Bueno, también tenemos que tener cuidado en ambientes cerrados, como son los estacionamientos, con la combustión de los autos por la carbonatación. El ingeniero Rossmann establece 5 estados, que esto está bueno incluirlo, los que hacen informes de patologías, no solo de hormigón, o estructurales, también de mamposterías. Está bueno incluir este tema de los estados. Acá vamos a hablar de la estructura. Estado 0, obviamente, sin ningún tipo de degradación. Estado 1, inicia la despasivación de las barras, pero a veces no nos damos cuenta, no lo podemos observar eso. Estado 2, comienzo de la fisuración mayor a 0,3 milímetros. A veces es imperceptible. Tanto en el estado 1 como en el estado 2, si nosotros estamos seguros que tenemos este problema, tenemos que empezar a actuar. ¿Por qué? Porque la solución es muy sencilla. Pintando, revocando el elemento, ya brindamos otro tipo de protección para una fisuración que empieza a ser notoria. Bueno, estado 3, esto les habrá pasado: desprendimiento del recubrimiento por aumento de volumen de las barras, estado inaceptable, y el tiempo de corrección obviamente depende de dónde está emplazada la obra. Me contaba un ingeniero cuando hicieron el arreglo del unzué del oratorio, estoy hablando hace como 20 años, que barras de acero habían incrementado su volumen 9 veces. Así que imagínense, ese incremento que hace, empieza a traccionar el hormigón que lo envuelve, lo fisura, y si sigue avanzando la corrosión, termina desprendiendo el recubrimiento. Bueno, y el último estado, que es el de colapso, no se asusten. Estado de colapso no quiere decir que se les va a caer el edificio, pero sí que partes de los elementos estructurales se empiezan a desprender. A nosotros nos ha pasado con losas de mínimo espesor, muy corroídas, que ya el hecho de pisar se movían y se caían pedazos. Así que bueno, obviamente no hay que llegar a este caso. Bueno, y acá retomo lo que les decía. Un poquito más. Que esto sí, a los calculistas nos toca bastante, porque nosotros también trabajamos para gente que se dedica a hacer informes, que seguramente tienen por lo menos mucha más experiencia que yo en lo que es la reparación en sí de la patología. Pero nosotros lo que hacemos es recalcular la estructura, determinamos las cargas, no las armaduras, como decía hoy, carga de losas, vigas, columnas, etcétera. Multiplicamos todas las vigas que convergen a las columnas, después multiplicamos por la cantidad de pisos y determinamos la carga por cálculo que tenemos en cada columna. Acá tomamos
por ejemplo, la columna 8, que es la que nos dio menor coeficiente de seguridad, columna 8, y sacamos la carga. A esta columna le llegaban 120 toneladas. Este es un caso real, que por suerte no tuvimos ningún problema. Le llegaban 120 toneladas. Medimos la columna existente, 50 por 50 más o menos, sacamos el área de hormigón y determinamos cuál es la máxima carga o con qué carga colapsaría esa columna, si estuviéramos solamente hormigón, a las 510 toneladas. Hacemos lo mismo con el acero, a veces no encontramos todas las barras de acero, tampoco tenemos la información, entonces para tomar el caso más desfavorable, tomamos una cuantía de 0,8%, alrededor del 1%, y con eso completamos esta planilla. Entonces, sacamos el acero, lo multiplicamos por el beta S, el valor de rotura, 4.200 kilos, y sumamos lo que resiste el acero más lo que resiste el hormigón. ¿Está claro, no? ¿Se entiende más o no? Si sumo los 500 más los 100, me da que esa columna va a colapsar a las 611 toneladas. Pero tengo 120 toneladas. Entonces la división entre lo que resiste la columna y la carga real es de 5. Quiere decir que tengo un coeficiente de seguridad de 5. ¿Y de cuánto era el coeficiente de seguridad de las columnas? Entre 2,2 y 2,5. ¿Sí? Quiere decir que está sobredimensionada. ¿Por qué les parece que está sobredimensionada? Este coeficiente generalmente nos da 3 o nos da 4. ¿Por qué les parece que está tan sobredimensionada esta columna? Por algo que hablé hoy. El famoso reglamento del año 35 que calculaban contenciones admisibles de 45 kilos. Obviamente, para los que se dedican a reparar estructuras, este es un dato importantísimo. Ha pasado que estos coeficientes nos han dado cercano a 1. No salimos corriendo. ¿Por qué no salimos corriendo? Pues estamos al límite. Porque hay otro plus, que esto tendría que quedar entre nosotros. Obviamente a los propietarios no hay que decírselo, porque si no tratan de reducir la utilización del material. Pero ¿cuál es el otro plus? Cuando nosotros hacemos el cálculo, como decíamos, trabajamos con cargas con total certeza, ¿no? Hormigón, contrapiso, carpeta, cielo raso, etc. Pero trabajamos con sobrecargas de 200 kilos por metro cuadrado. ¿Hay posibilidad que tenga una simultaneidad de carga en toda una estructura? No, es imposible. Estamos hablando de edificio. Ahora, si yo tengo nada más que mi obra es una losita de 5x5, bueno, ahí podría ser. Pero en un edificio que pasan estas cosas, de esos 200 kilos por metro cuadrado, ¿lo real cuánto es? Y será 40, 50, 60, porque hay una sobrecarga, ¿no? Muebles, personas, etc. Pero nunca llegamos a tener 200 kilos por metro cuadrado. Ese es otro plus que tenemos, ¿sí? De seguridad. Igual mi papá ese día no durmió, cuando le dio uno. Ahora les cuento por qué pasó, creo que acá tengo la foto. Bueno, ahora les cuento. Bueno, entonces decía, ese plus que tenemos, sí. Un edificio viejo, ¿cómo tomar la tensión admisible del hormigón? ¿Con un esclerómetro o la calculás vos? Está muy buena la pregunta. Sí, yo en realidad lo que hago con el esclerómetro no es un elemento de precisión, ¿no? Nos dice, el hormigón es claro, bueno, regular o malo, no mucho más que eso. Ahora vamos a ver de qué forma hicimos para determinar exacta la tensión del hormigón. Pero está buena la pregunta. Con el esclerómetro, por parámetros, por ciertas comparaciones, sabíamos que teníamos un hormigón, ponele de 130, ¿no? No me acuerdo en este caso, pero ponele. Pero sí, está bueno. Con el esclerómetro determinamos dureza del material. Además, bueno, después más adelante voy a hablar, porque hay que seguir un cierto protocolo para hacer el ensayo con el esclerómetro. Bueno, entonces sigo con esto. Dijimos, de estas 120 toneladas, la carga real, a lo mejor es 90 toneladas. Entonces, estamos teniendo ese otro plus. Y el otro, para vigas, no para columnas, es el grado de hiperestaticidad que tiene el hormigón. No los quiero aburrir con cosas físicas, pero ¿esto qué quiere decir? Cuando nosotros calculamos un perfil doble T, ¿sí? un IPN apoyado, por ejemplo, en una columna de hormigón o en paredes, tomamos como hipótesis de cálculo un vínculo doble y un vínculo simple.
¿Se acuerdan de eso, no? Cuando yo calculo hormigón, salvo que sea una viga apoyada en columnas de acero, ¿no? Que ahora está bastante de moda, nos piden los calculistas para que formen parte de la carpintería, las columnitas chicas, que la verdad es una buena solución. Bueno, si yo calculara una viga sobre columnas de acero, también tendría este tema, la calculó como una viga simplemente apoyada. Pero los apoyos de una viga en un sistema de hormigón, ¿son vínculos dobles o vínculos simples? No. ¿Qué son? Empotramientos. Entonces, al ser empotramiento de una conformación de momento, con una carga distribuida, de esta conformación de momento, pasamos a tener un momento real que es así. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, también tenemos ese plus, que no es tanto, pero tenemos ese plus para lo que es reparación de vigas. Bien, entonces, como les decía, acá seguro hay gente con más experiencia en lo que es reparación, pero esto generalmente lo hace un calculista o alguien, la verdad que no es tan complicado, porque por ahí en las vigas un poco sí, pero en lo que es determinar cargas de columna, uno podría hacer un número muy general por área de influencia, ¿sí? Saca el área de influencia de cada columna, obviamente no es lo mismo una columna esté en el centro, también por un tema de continuidad que la que está en los extremos, pero bueno, un valor aproximado se podría sacar, y si a mí me da un coeficiente 5, bueno, me quedo tranquilo. Ahora si me da 1,5, me da 2, ahí sí te va a hacer un cálculo más exhaustivo. ¿Bien? Decía entonces, saco el área de influencia de la columna, la multiplico por 600, 700 kilos, que es la carga que tengo por metro cuadrado. Bueno, y ahora vamos a ver la metodología de reparación. Acá Beba me va a corregir, que sabe más que yo de esto. Bueno, muy simplificado, ¿no? ¿En qué consiste cuando tenemos patologías o estructuras con estado 3, donde ya comenzó a haber desprendimientos? Bueno, el material que utilizamos, mezclador electrónico, el balde, la regla, martillo. Para mí está bueno usar el martillo de goma, no la maceta. Cortafierro, llana, eso creo un cepillo y el cucharín. Bueno, los pasos son los siguientes, la secuencia. Primero sacamos las partes que tienen principio de desprendimiento, con el cortafierro y con la masa, hasta encontrar la armadura. Con un cepillo sacamos todo el polvillo que generó el picado del hormigón, y después hay 3 métodos para limpiar la corrosión de las barras. Uno es poner un cepillo de acero en la amoladora, otro utilizar un disco de desbaste, y este que creo yo que es el mejor, pero el más sucio, que es el arenado, ¿no? Con presión. ¿Cuál es el problema de esta metodología? Que si lo hacemos, por ejemplo, una construcción en la playa, no hay ningún problema. Ahora, si tenemos que hacer este trabajo en un subsuelo, sabemos cómo son los consorcios con el tema de la prolijidad, así que la verdad que es bastante sucio este sistema. Y el disco de desbaste es muy bueno para barras lisas, o sea, para construcciones de la década del 30, 40, 50, pero no cuando aparecieron las barras aleteadas o espigadas. ¿Por qué? Porque el desbaste muchas veces termina lijando esa pequeña protuberancia que tiene la barra, que sabemos que facilita el trabajo mancomunado entre el hormigón y el acero. Bueno, todo esto está en los manuales de SICA. Básicamente SICA pinta con 2 manos espaciadas 24 horas y después con un concreto cubre la barra. Y hay un producto de Weber que de 25 kilos creo que viene, que se puede usar tanto para despasivar, o sea, para pintar la armadura, como para después completar ese hueco que generamos por el picado de la columna. Obviamente lo único que se modifica es la proporción del agua. Acá creo que lleva algo de 6 litros, o sea, con 6 litros mezclamos, nos da una pintura, cubrimos toda la barra y obviamente las adyacencias. Y con el mismo material, pero en este caso con 4 litros, 4,4 litros, generamos el concreto, tapamos y obviamente damos una terminación superficial similar al existente con la llana. Bueno, ¿qué nos ha pasado en estructuras? Me acuerdo una en Miramar, por ejemplo, otra en Hacha, acá cerca del puerto, con estructuras que han estado en estado 3 y estado 4, o sea, que han colapsado parte de los elementos.
cuando tenemos una corrosión muy importante en las barras, se recomienda reemplazarlas y que estén soldadas a sectores obviamente no afectados, si no estamos en la misma. Y las soldaduras se deben realizar a solape, no a tope. ¿Por qué? Porque generamos un cordón de soldadura muy pequeño, cuando empieza a entrar en tracción, esto se suelta. Y con respecto a esto hay una cuestión también fundamental. Generalmente los estribos son de 6 milímetros, ¿no? Y los hierros de la columna de 12 o 16. Pero vamos a tomar dos extremos para graficarlo mejor. Si yo tengo corrosión en unas barras, por ejemplo, de 6 milímetros, y tengo, supongamos, 2 milímetros corroída, y me pasa lo mismo en una barra, vamos a exagerar, del 25, que también tengo 2 milímetros de corrosión. Claramente, en un caso es el 40% de la superficie dañada y en el otro menos del 10%. Entonces es necesario, con un calibre, determinar el diámetro de la barra sobre la cual vamos a intervenir. Bueno, entonces decíamos, nunca tope, sí a solape o traslape, que es esta situación que está acá, donde los reglamentos establecen longitudes mínimas y también máximas. Mínimas para generar un cordón de soldadura importante, ¿no? Para que esto no se desprenda, pero también máximas. ¿Por qué máximas? ¿Por qué no puede ser un cordón de soldadura de 2 metros? Porque cuando empieza a enfriar, empieza a traccionar y obviamente queda debilitada las dos barras. Entonces tenemos que tratar de estar dentro de esos parámetros. Para los calculistas, para obra nueva, lo que se trata de usar son los manguitos para no dañar obviamente con la soldadura las barras. Esto lo usamos únicamente cuando tenemos vigas grandes, por ejemplo de transición, mayores a 12 metros. Bueno, como decíamos, ¿en qué consiste este famoso diseño por durabilidad o cuál es la información que nosotros tenemos que dar? Esto en realidad no se los puedo mostrar porque es un trabajo privado y por prudencia es un informe que hicimos de una serie de patologías, pero esto sí porque fue el cálculo estructural que hicimos de la nueva facultad creo que es de ingeniería, allá en Colón al fondo, una obra de gran magnitud, donde además del cálculo entregamos una memoria donde estaban muchas de estas cuestiones que hablábamos, como los requisitos como decía, como los requisitos, o sea, anticiparme para evitar tener patologías a futuro. Que eso la verdad nos atañe a todos, a los que reparan patologías, a los que hacen informes de patología, a los que nos dedicamos al cálculo y también a los proyectistas. ¿Por qué? Porque estas condiciones que nosotros como calculistas le entregamos al proyectista, seguramente, o el 90% de las veces, el proyectista es el que va a hacer la dirección de obra. Entonces tiene que ver que estas situaciones, por ejemplo, una losa en la costa, en vez de 3 centímetros, como marca el reglamento, por el ambiente, el tipo de hormigón que usamos, le damos 1,5 centímetros. Cuando haya un problema, nos pueden decir, pero usted fue el director de obra y permitió que se haga esta obra sin estar ajustada al reglamento. Entonces, ojo, estas cuestiones no son solamente para los que trabajan en la parte de patologías, también para los proyectistas de cualquier obra nueva. Bueno, ¿en qué consiste la memoria? Obviamente ponemos, la calidad de todos los materiales, esto es muy genérico, pero me quiero detener en este punto. No sé por qué me pasa tan rápido. Bueno, ahí vemos relaciones de agua-cemento, de esto vamos a hablar después, elaboración de hormigón, consistencia del hormigón fresco. Pedimos obviamente ensayos de asentamiento a este punto. Colocación de las armaduras. Tiene que ser reglamentario, después les voy a mostrar imágenes de cómo debe ser, pero en la memoria que nosotros entregamos tienen que estar todas estas cuestiones. Obviamente los tiempos de despuntalamiento, curado de hormigón, el traslado del material. Bueno, esto si después quieren, armo una fotocopia y le entrego. Acá lo que decíamos,
por el tipo de obra, nos dieron estos recubrimientos. 25, 25, 40, 40, 50. Cómo tiene que ser, entregamos el dibujito de cómo tiene que ser la ubicación de las barras, separaciones mínimas de barras, encofrado y desencofrado, un tema muy importante. En ese informe que hoy les contaba, las patologías se debieron a eso. Apuntalamientos que deberían haber estado durante 14 días se quitaron a los 3 días. Obviamente flexaron losas y vigas. Protección y curado, después de esto vamos a hablar un poquito más con mayor detalle. Y bueno, dibujitos de armadura, y esto que le digo siempre a los arquitectos, fíjense que pongan estos separadores o soportes, hierro del 8, que le llaman ranitas. Ranita, uno le decía ratoncitos, pero bueno, son elementos que lo que hacen que la armadura que está de los voladizos o en vías continuas, que toma momentos negativos, cuando estamos hormigonando, imagínense los cementistas con las botas esas, pisan todo el hierro que está arriba y lo terminan bajando, ¿no? Así que fundamental no solo el cálculo, sino también la memoria o las especificaciones técnicas. Bueno, este era el informe que les decía, donde tuvimos que hacer un diagnóstico, ver las cargas, pero principalmente era un problema de ejecución, ¿no? Y nos dimos cuenta, por eso está bueno la documentación fotográfica de la obra, porque cuando le preguntamos al proyectista, que es un profesional muy bueno, si había estado durante 14 días los puntales en los elementos flexionados, nos dijo que no. Le preguntó al cementista a propósito, el cementista le dijo que sí, y el proyectista que no, porque había sacado una foto 3 días después y ya no estaban los puntales en las vigas. Con lo cual, obviamente, para el proyectista estuvo muy bueno, porque pudo asignar responsabilidad a quien realmente tenía la culpa de esa patología. Bueno, entonces, ¿cómo materializamos esos recubrimientos? Obviamente si es hormigón visto, con separadores plásticos, y si no es hormigón visto, con los famosos ravioles, súper económicos, muy prácticos. Armamos una bandejita en la obra con 2-3 centímetros de espesor, cortamos 3x3, 4x4, y tenemos los ravioles económicos, que obviamente no lo podemos usar en fondos de vigas o losas si el hormigón es visto. La verdad que han evolucionado mucho los separadores. No sé si se acuerdan, al principio uno los tocaba, los pisaba y se rompían. Ahora vienen mucho más resistentes. Bueno, y obviamente disposición de armadura para evitar la perturbación que pueden generar en el vertido del hormigón. Vamos a hablar después más adelante de los hormigones fluidificados y lo bueno que son para llenar bien las estructuras. Todo esto está en el reglamento. Disposición de armadura para columnas circulares, tabiques. Ahora vamos a ver un ejemplo real que es este. Todo esto que les vengo comentando, insisto, estamos hablando de la anticipación, estamos tratando de evitar que tengamos problemas de patologías a futuro. ¿Por qué? Porque eso al 100% de los profesionales nos va a tocar. Entonces, creo que era muy importante hablar más de esto que en sí de la reparación de las patologías. Bueno, este es un edificio cercano a la costa, nervurados, losas nervuradas de unos 6 metros más o menos. En 23 centímetros resolvimos la estructura, que es lo que hoy por hoy nos piden todos los proyectistas para tener grandes aventanamientos. Y como era un edificio de casi 20 pisos, tuvimos que calcularlo con el reglamento nuevo para la acción del viento y nos dieron unos tabiques bastante importantes, sobre todo en las plantas bajas, ¿no? Bueno, esta es la conformación del nervurado, ¿no? De la fibra superior del hormigón hasta la parte de abajo de la viga teníamos 23 centímetros. Y estos son los famosos ladrillos de Telgopor, que antes estaba bueno porque eran baratos y ahora ya no son tan baratos. Pero la realidad es que lo bueno que tiene el nervurado es que tenemos una buena inercia en el paquete estructural y a su vez alivianamos. Y para obras de gran magnitud, alivianar significa tener columnas de menor sección en las plantas bajas y bases más pequeñas. Entonces la verdad que está bueno. Bueno, entonces les decía, tenemos esta planta tipo,
Y acá ven estas columnas, por ejemplo, estas columnas iban, y toda la circulación vertical y estos tabiques iban de arriba hasta abajo. Ven esta conformación piramidal que tiene el edificio. Entonces, digamos, siempre la situación crítica es cuando venimos con una planta tipo y esa planta tipo colisiona con lo que tenemos de cocheras, de subsuelos y de planta baja. Armamos vigas muy importantes de 1,5 metros de apeo, donde acá vemos el apeo de todas las columnas y el sistema de apeo de estos tabiques de la planta tipo y los nuevos tabiques que iban hasta el fondo. Esto respondía a los 480 que piden las cocheras, ¿no?, en los estacionamientos, y obviamente la caja y estos tabiques que iban hasta la parte de abajo. Esto nos llevó como un mes, ¿no?, hacer el dimensionado por la acción del viento de esos tabiques, pero solamente le muestro la última parte, son como 20 hojas, la última parte que fue el dimensionado por flexocompresión de los tabiques en planta baja y subsuelo. ¿Por qué flexocompresión? Porque a la carga de compresión que trae cualquier columna de cualquier edificio, cuando tiene ciertas características de esbeltez el edificio, se generan momentos flectores de la componente del viento, por la distancia que tengo, genera un momento flector importante. No sé si se acuerdan, el momento flector de una ménsula es así, ¿no? Obviamente el máximo momento flector lo tengo en las plantas de abajo. Bueno, y en esas plantas, el cálculo por flexocompresión nos daban cabezales que iban entre los 32 y las 14 barras del 25. ¿Por qué les muestro esto? Porque es fundamental tener claros los conceptos de durabilidad para poder armar estos tabiques. Tengo que ponerlos de tal forma, esos hierros, para permitir el buen colado del hormigón. Bueno, esta es la secuencia de la construcción del edificio. Después hay unos videitos, si tenemos tiempo y no estamos muy cansados, después les muestro. Durarán 3-4 minutos los videitos, pero se ve un poco mejor todo esto. Bueno, el inicio de obra, ahí vemos sumuraciones, troneras, la retroexcavadora, el corralito para armar los replanteos de las bases, obviamente el tapado para proteger el hormigón y por una cuestión de seguridad e higiene, un contrapiso un hormigón pobre de trabajo, donde está el nacimiento de esos famosos tabiques calculados a flexocompresión. Bueno, los encofrados, obviamente con el mojado para poder desmoldar. La parte de la transición, la verdad la empresa trabajaba muy bien, sé que bien la separación, las armaduras armadas en paquete y además con una buena separación para permitir el ingreso del hormigón, ¿no? Fíjense el matete que se arma ahí en intersección con otras columnas. Bueno, estas vigas, les decía, yo no me acuerdo, ahora si eran unos 50, unos 60, pero andaba por ahí. Fíjense lo que son los estribos y los estribos de carga concentrada. Puse el casquito ahí a propósito para ver la escala. Y bueno, acá está definida toda la parte de la transición. En algunos lugares van a ver los famosos chicotes o hierros en espera. Acá después les voy a mostrar en el video por qué pude sacar esta foto, porque en realidad es un terreno en L. Tiene salida por una calle y por la otra, y este edificio que estaba acá en la otra calle ya estaba terminada la estructura, así que podíamos sacar fotos de la parte superior. Y ahí sí se puede observar. Esta es la calle y este es el primer pórtico. La calle, el primer pórtico. Las grandes vigas, perpendiculares a ese principal pórtico, ¿sí? Estas grandes vigas, y obviamente la caja de escaleras y de ascensores, que es toda esta parte de atrás, y acá no sé si llegan a ver los hierros en espera para arrancar con las columnas, que después todas estas tenían esos 18 pisos. Bueno, justo tengo la empalizada, así que la verdad es que no pude sacar una buena foto de este pórtico de adelante. Sí se puede ver la secuencia de los tabiques en planta baja, la secuencia de los tabiques en las plantas tipos, ahí no sé si se llegan a ver los nerburados. Entonces en los 23 centímetros resolvimos la estructura, permitiendo hacer aberturas de mayor altura. Acá se empieza, ¿no? Empieza a hacerse más piramidal. Toda la circulación vertical son tabiques, que además las calculamos como un tubo que tiene mucho más rigidez que un tabique suelto. Los tabiques laterales que se ven acá y el otro tabique que iba en el interior del edificio y ahora queda en el exterior.
Y bueno, ese es el tabique que les decía recién, ¿sí? Bueno, digamos, lo que les decía el tema de la durabilidad y todos los requisitos, esta obra, además del cálculo y de la memoria, llevó como 30 planos de detalle. Y me interesaba mostrarles para verlo, esos famosos 32 barras del 25, tienen que estar ubicadas en, digamos, sale de una ecuación donde dividimos el largo total de la viga y nos determina cuál es la parte activa del tabique. Entonces, no podemos poner las 32 barras en los 7 metros de tabique. Tiene que estar sí o sí en una parte activa. Bueno, otros detalles de qué pasaba cuando el tabique se iba achicando, ¿sí? De dónde nacía el tabique principal, los famosos estribos de carga concentrada, estribos, barras inferiores y superiores. Otro edificio de menor escala, que es el más común, los famosos 10 pisos con departamentos de 2 y 3 ambientes, un dormitorio de atrás y 2 de 3 ambientes, este esquema. Igual miento, esta en realidad eran oficinas, pero bueno, la verdad que es un esquema muy similar a los edificios de vivienda. Pero lo que me interesaba mostrarles era esta particularidad que se da casi siempre, porque obviamente la estructura de planta tipo no coincide con la de planta baja. El detalle que tenemos que armar para los armadores, cuando nosotros aporticamos una estructura, lo que hacemos es mandar momento del tramo a los apoyos, entonces aparecen estos hierros tomando momentos negativos y tensores en la parte inferior. Bueno, esto es un programita que hicimos, nada, es una planilla de cálculo, no tiene mucho misterio. Pero lo que está bueno es que en base a la medida que le ponemos a la columna y a la viga, nos va determinando la armadura. En este caso, necesitamos más armadura en la viga que en la columna. Algo bastante lógico, ¿no? Pero ¿para qué aporticamos? Y bueno, para reducir ese momento importante que tenemos por una carga puntual que por ahí trae 10 pisos. Bueno, ahí el detalle un poco mejor. Ya todos los dibujantes trabajan en 3 dimensiones, ¿no? Nosotros todavía somos más duros, pero la verdad está bueno entrar esta información en 3 dimensiones porque el cementista lo lee claramente. La armadura inferior, armadura superior, estribo de carga concentrada, y ahora lo que van a ver acá, con la patita de anclaje, van a ser esas L que toman los momentos negativos del pórtico. Bueno, tengo un videíto de esto también, este es otro edificio, pero nuevamente, fíjense, un pórtico importante, no creo que se llegue a percibir, pero este lado, pónganle 60 centímetros, no era igual a este de abajo, que eran 40 centímetros. ¿Por qué fuimos aumentando? Y bueno, porque seguíamos esta conformación del momento, ¿no? Momento principal acá y después se va reduciendo. Entonces, donde más inercia necesitábamos, era donde agrandábamos el pórtico. Bueno, ahora vamos a ver un caso que les puede pasar, que es la incorporación de nuevas cargas. Incorporación de nuevas cargas en estructuras que no por viejas van a ser malas. Esta era una estructura del año 39 y estaba en perfecto estado. Además, el nivel de detalle que tenía el proyecto era impresionante. Bueno, a nosotros nos contratan para hacer un estudio de la Casa Central del Banco Provincia en Buenos Aires, en el microcentro porteño. Esto queda, para que tengan una idea, a una cuadra de Plaza de Mayo y a una cuadra del Banco de Londres, el edificio de Testa, que es el hipotecario ahora. Y nos pedían en el 5º piso poner una serie de equipamiento bastante pesado, y obviamente lo que nosotros teníamos que estudiar es si la estructura resistía ese incremento de cargas. La información que teníamos del 5º piso era casi nula, porque hubo ampliaciones, como en todos estos edificios suele pasar. Se me trabó esto. Bueno, entonces de ese piso no teníamos mucha información, así que tuvimos que relevarlo. Por suerte tenía unos cielos rasos de chapa microperforada, así que fue muy fácil hacer el desmonte. Encontramos rápidamente cómo era la conformación estructural. Nuevamente teníamos vigas principales, que eran estas de acá, donde apeaban otras vigas. Y bueno, lo que nos pedían es si aguantaba la estructura como estaba. Obviamente las columnas sabíamos que sí, porque era del 39, se había calculado con
45 o 50 kilos por centímetro cuadrado, pero no sabíamos qué pasaba con las losas y con las vigas. Bueno, por suerte las losas verificaron, algunas vigas también, y los ensayos que hicimos fueron, bueno, primero picar, ahí descubrimos la armadura principal, con el calibre medir diámetros de las barras, con el esclerómetro, lo que me comentabas hoy, determinamos la calidad del hormigón, muy buen hormigón era, el pachómetro, el detector de metales para ver la secuencia de los estribos, y este era el esquema, unas baterías, unos cilindros de extinción de incendio, unos UPS. En realidad piensen que acá está la información de todos los bancos provincia de la provincia de Buenos Aires. Así que los servidores eran como esos grandes ficheros que uno ve en las películas o en las bibliotecas. Así que la verdad que la carga era importante. Pero bueno, esta era la situación más particular. Y acá no voy a profundizar porque a mí me llevó como 4 charlas terminar de entenderlo. Pero este es el nuevo concepto que trae para los calculistas, así que se los voy a comentar rápidamente, el nuevo concepto que trae el nuevo reglamento. El nuevo reglamento habla de resistencia de diseño y resistencia requerida. ¿Cuál es la resistencia requerida? La que saqué por cálculo. Pero ¿cómo saqué esta resistencia requerida? Ya sea los momentos o las cargas de compresión en las columnas, no importa. ¿Cómo la saqué? Incrementando en un 20% las cargas muertas e incrementando en un 60% las cargas vivas. ¿Sí? 1,2 para cargas permanentes, 1,6 para sobrecargas. Esa resistencia requerida, que está mayorizada, que las cargas están mayorizadas, tiene que ser menor ¿a qué? A lo que resiste el elemento estructural. Y lo que resiste ese elemento estructural, que es esto, se lo multiplica por un coeficiente de minoración. En columna, ese coeficiente es 0,9, o sea, se reduce un 10%, pero en elementos flexados, creo que es, no me acuerdo si era 0,70 o 0,75, pero bueno, es un poco, digamos, reduce un poco más. Vamos a poner en números para que se entienda. Si la columna que yo saqué, ¿cómo saqué? Medí la columna, medí los hierros, establecí la resistencia, me dice que aguanta, pongámosle 100 toneladas, ¿no? Esta columna, nuestra característica, soporta 100 toneladas. Y de la requerida yo tengo, supongamos, 20 toneladas de lo que es peso propio, o carga permanente, y 20 toneladas de sobrecarga. ¿Cuánto va a terminar siendo la carga o la resistencia requerida para esa columna? ¿40 toneladas? No. 20 por 1,2, 24 toneladas, y 20 por 1,6, 32 toneladas. Total, 56 toneladas. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo estoy simplificando, Tiene un par de cuestiones más, pero es más que nada para los que se dedican al cálculo estructural. Entonces, yo tengo 56 toneladas por cálculo. Tengo 100 toneladas, que es la resistencia de diseño. La multiplico por el coeficiente, que es 0,9, quiere decir que 56 tiene que ser menor a 90. ¿Se entendió? Si se da esa circunstancia, no tengo ningún problema, que obviamente en las columnas nos pasaba esto, y hasta menos también. Por ahí nos daba que resistía 180 toneladas, incluyendo el coeficiente de seguridad, y nosotros teníamos de carga activa por ahí 60 toneladas. Estábamos más que bien. Bueno, entonces, como les decía, ¿sí? Cargas muertas, cargas vivas, 1,2, 1,6. Bueno, obviamente sacamos las cargas, bueno, esto no voy a perder tiempo en esto. Algunas vivas nos verificaban y otras no. Y las que no nos verificaron, lo que hicimos fue incorporar las bandas de carbono. Bandas de carbono son, ¿no? Sí. Sí, bandas de carbono. Las bandas de carbono, que son laminitas de 1 milímetro por 5 milímetros, pusimos 2 de 1,2 por 5, pegadas en realidad hicimos la propuesta, ahora se tiene que licitar para hacer el trabajo ese. Entonces acá se ve la viga original, las dos banditas, ¿sí? Que además esas bandas tienen una resistencia entre 3 y 4 veces mayor a la del acero, por eso nos dan espesores tan pequeños.
¿Por qué propusimos esta solución? Y bueno, porque la verdad que es la menos sucia, la menos comprometedora. Encima en este edificio está el jardín maternal, así que este va a ser el trabajo más limpio para realizar. Esa es la ventaja, ¿no? La rapidez, la sencillez, que no es sucio. La desventaja principal es que es muy caro. Y después los que venden este producto dicen que la tienen que colocar personas especializadas. Yo creo que lo importante es esto, ¿no? Digamos, tratar de que la adherencia sea muy buena y utilizar, obviamente, resinas especiales, epoxídicas especiales, no va a pegar esto con el Cicalátex. Otras soluciones menos costosas, pero más engorrosa. Es muy común que nos llamen para calcular una estructura que tenga ya una estructura existente. Esto ha pasado mucho a fines de los 70 y a principios de los 80. Creo que tiene que ver con el modelo del país financiero y no productivo, entonces la plata pasó de la construcción a los bancos y quedaron muchas obras paralizadas. Entonces, los nuevos proyectos que se hicieron, supongamos ahora, obviamente tienen otro requerimiento municipal, normativo, con lo cual el proyecto actual difiere del proyecto original. ¿Y qué sucede? En las famosas vigas de transición ya se modificó las cargas que llegan a esa viga. Entonces, en algunos casos nos verifica y en otros casos no. Y en un caso que no nos verificó, hicimos este recrecido de la sección para darle mayor resistencia y consistió en lo siguiente. Esto era lo existente, esta viga, una viga de 1,50 m, estas eran las losas. Lo que hicimos fue cortar las losas, ubicar por abajo los nuevos estribos con la nueva armadura que nos daba por cálculo. Esto es el encofrado, y estos son los encofrados laterales. Y usamos un hormigón fluido, el que les mostré hoy. ¿Ven? Que es como una especie de sopa. Entonces, esto tenía una secuencia de 1 metro más o menos, cada 1 metro teníamos 15 por 15, volcábamos el hormigón por un lado, y recién cuando empezaba a aparecer por acá, sabíamos que esto estaba cubierto. Estos hormigones son autocompactantes, el mismo peso los compacta, así que cuando quitamos los encofrados, la verdad que quedó una terminación muy buena. Tuvimos muy buena experiencia con este hormigón. El dueño no tanto porque son bastante más caros, pero bueno, digamos, ¿qué tiene de bueno el hormigón? Que nos permite hacer la dosificación que nosotros necesitemos en función del requerimiento. Entonces hablamos con el plantista, con el ingeniero o el arquitecto que está en la planta elaboradora y le pedimos ese tipo de hormigón. Bueno, otra solución en realidad para vigas más importantes, esto es para puentes, ¿no? Que se genera una contraflecha con un pretensado. Y el cambio de esquema estructural, esta la hemos usado, que es reducir la luz de la viga incorporando estas cartelas, generalmente las hacemos de acero, un hierro ángulo con una patita, lo que hacemos es reducir la luz de la viga. Bueno, como les decía entonces, lo bueno que tiene el material con el que trabajamos es la dosificación que podemos diseñar como proyectistas. Estos hormigones autocompactantes que les mostraba recién, las características que tienen que son, obviamente, fluidos, trabajable, de mejor terminación, y a diferencia del hormigón tradicional, no se toma más asentamiento, sino el extendido. Esa es la prueba que podemos hacer en estado fresco o en estado plástico del hormigón. Bueno, combinados, hormigones autocompactantes más la inclusión de fibras, y ultra resistentes, en Buenos Aires ya se están trabajando hormigones que van de 60 a 80 megapascales. Bueno, de esto ya hablamos, ¿no? Que se logran mejores superficies, formas que obviamente no podemos lograr con el hormigón tradicional, mejora la trabajabilidad, y este tema sí quería comentarlo. Obviamente, como nosotros no necesitamos usar vibrador, porque es una especie de sopa, evitamos la segregación del material. El vibrador es muy bueno, pero hay que usarlo con cuidado. De hecho, se recomienda vibrar la armadura y no el material. Y ni hablar en tabiques finos, meter el vibrador adentro, que por ahí nos abre el encofrado. Entonces,
Cuando nosotros nos pasamos de vuelta con el vibrador, en un hormigón tradicional, se segrega. La piedra se va para abajo y la pasta sube, quedando un hormigón no compacto. Curado, solamente voy a hablar de los casos, o de los dos casos principales. Un mal curado hace perder las propiedades mecánicas del hormigón hasta en un 50%. ¿Y por qué se produce el mal curado? Porque no está especificado muchas veces en los contratos. La recomendación en el contrato que hagan con el cementista, le ponen que una vez terminada la hormigonada, durante 24 horas se quede una persona curando el material. Si esto no lo aclaran, es imposible que alguien se quede toda la noche curando el material. ¿Cuál es la otra solución? Obviamente mejor, pero más costosa. Estaba por esta de acá. Compuesto químico, una especie de pintura que genera una membrana microscópica que evita la evaporación del agua del hormigón. Mejor, pero más costosa. ¿Dónde se usa mucho este caso? Cuando obviamente la presión que tenemos de la red no alcanza para pisos superiores. Así que ahí no nos queda otra que utilizar ese producto. Bueno, esto está más vinculado a la industria, lo que les decía, un mal curado disminuye la resistencia del hormigón. ¿Cuáles son los ensayos? Algunos los hemos visto. Podemos clasificarlo en dos, no destructivos y destructivos. El no destructivo, como hoy decíamos, del esclerómetro, no es de precisión. Me da una pauta de qué tipo de hormigón es, pero no me da una precisión. Y después el ultrasonido, este nunca lo he utilizado, ahora vamos a ver de qué se trata. Y en los destructivos, esto me va a servir para hablar del laboratorio que tenemos en la facultad. Probetas cilíndricas, testigos, deformación y resistencia. Bueno, esclerómetro. Como decíamos, está muy bueno para durabilidad porque mide la dureza del recubrimiento. Puedo determinar homogeneidad del material. Generalmente, cuando hago de una columna cualquiera, hago una prueba en la parte superior, en la parte media y en la inferior. Siempre en la inferior me da un poquito más que en la media y superior por la compactación en el llenado, ¿no? Bueno, el ultrasonido, lo que tiene de bueno es esto, que no necesariamente el emisor y el receptor tienen que estar de los dos lados. Se puede hacer esta situación o de la misma cara. Esto está muy bueno para ver la homogeneidad del material y la compactación. El único cuidado que hay que tener es no agarrar una fisura, pues si metemos la onda por la fisura, el pasaje es inmediato. Y el más común, el mejor de todos, que es el rotura de probetas cilíndricas, como es el llenado por tercios en las probetas de 15-30 y por medios en las probetas de 10-20. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante de esto. ¿No? Lo ponemos en una prensa, determinamos el máximo valor, lo dividimos por la superficie y establecemos la rotura del hormigón. Y estos fueron ensayos de deformación que no vienen al caso, pero sí quería mostrarles esto. Esto que parece madera o goma es hormigón. Y piensen que la fibra superior de esa viga que hicimos, la fibra superior estaba acá. Esa era la fibra superior por donde pasaba. Tuvo un descenso de casi 30 centímetros. ¿Sí? ¿Ven acá? ¿Ven que parece una goma? Entonces, elementos flexados no son frágiles. El hormigón cuando trabaja flexión no es frágil, es dúctil. Sí es frágil por corte y por pandeo, ¿no? Pero fíjense la ductilidad que tiene, ¿sí? Así que, bueno, si se le formó 2 o 3 centímetros, no se asusten, pero obviamente hay que intervenir. Bueno, además, esto es lo que te comentaba, uno con el esclerómetro puede sacarle el valor real y con el esclerómetro, estableciendo una cierta proporcionalidad, saber más o menos cuánto nos da el ensayo. Bueno, otro ensayo en estado fresco, muy simple, del cono de Abrams, medimos asentamiento, también llenamos por tercios, sacamos el cono, medimos el descenso y ese es el valor de asentamiento, lo que el reglamento aconseja en función del programa que tengamos, columnas, pavimentos, losas, etcétera. Y esto es un laboratorio que en realidad inició funciones en el año 2002 como soporte de grupos de investigación de la facultad, donde hacíamos únicamente roturas de probetas y de elementos flexados como vimos anteriormente. En el año 2015
esta es la sede anexa de la facultad en la calle España, en 3900. Como estuvo en obra, nos echaron de acá, y cuando se vuelve a inaugurar esta obra, que tardó como 5 o 6 años, por una idea de docentes del área de construcciones, ahí lo vemos a Leli Fernández, y de estructuras, hicimos una propuesta más abarcativa, más ambiciosa. Y creamos el laboratorio de certificaciones tecnológicas, donde incorporamos también a la industria textil, y está en proceso de armado un laboratorio de geotecnia para hacer estudios y ensayos de suelo, que seguramente va a llevar bastantes años. En el área de materiales, que estamos con Lelis y con Fernando Alza, que es un arquitecto recién recibido, que es el laboratorista, estamos ofreciendo el servicio de rotura. ¿Esto qué es? Nos llama un comitente, un ingeniero, un arquitecto, una empresa constructora, nosotros vamos con los moldes, ya estamos trabajando en molde de 10-20, porque el 15-30 las probetas pesan entre 11 y 13 kilos, y la verdad, la mayoría de las obras no tenemos lugar para estacionar. Entonces, andar trasladando las probetas no es muy práctico, así que trabajamos con la 10-20, no hay ningún problema. Se llena por medios, como decía, según un protocolo, en la norma IRAM 1446, creo que es, 1546, que establece llenar por medios, varillar, compactar el hormigón, llenar el otro medio, volver a varillar, enrasar, ir a buscar la probeta al otro día, a las 24 horas, y ahí ingresa al laboratorio, donde entra la cámara de curado, está cerrada porque necesitamos tener una cierta temperatura que oscila entre los 24 y 26 grados. No sé si llega a ver, hay un enchufe que tiene una estufita eléctrica con un termostato. Entonces, sí. Pensé que alguien me decía algo. Entonces, con el termostato mantenemos lo que pide la norma de temperatura y las ubicamos o las sumergimos en aguas saturadas en cal. Obviamente, se rotulan todas las probetas, ingresan a la prensa de 100 toneladas, ejercemos la carga de compresión, cuando rompe vemos el máximo esfuerzo, lo dividimos por el área de la probeta, pi por radio al cuadrado, y nos da la rotura de esa probeta. Acá vemos todas las probetas que ensayamos, tipos de rotura que también van en el informe, acá estamos los tres en el Royan, y esto es lo que entregamos, ¿sí? Un informe donde están las tensiones de rotura de ese elemento. Generalmente ensayamos a 7 y 28 días. Y el informe finaliza con un documento fotográfico con las conclusiones y obviamente firmado por los 3 responsables del área. Lo otro que hacemos, que hemos hecho, este es el edificio Royal, es extracción de testigos y nuevamente un ensayo de rotura. Está muy bueno esto. Acá vemos la guía donde apoya el motor, un motorcito que permanentemente lo están mojando, y este es el sacabocado, que saca el testigo ese que está ahí. Desde el área de construcciones, eso a mí yo no estoy en esta parte, pero Lelis está capacitándose con el laboratorio que hay en Olavarría de la Facultad de Ingeniería para hacer también ensayos de granulometría, de cementos y de velocidad de fragüe. Bueno, de esto ya hablamos, lo único que les quería aclarar, que se dividen en 2 tipos, las fibras macrofibras, entre 2 y 8 kilos el metro cúbico, y las micro, menos de 1 kilo por metro cúbico. Y el comentario es que todavía las fibras no reemplazan armaduras para cálculo estructural, sí para pisos industriales. Las famosas armaduras por contracción térmica, que se ponían del 4,2 antes, ahora se ponen, creo que es del 5,5, la malla que viene. Bueno, para eso es bueno. Toma esas pequeñas dilataciones que se producen por la amplitud térmica que tenemos en Mar del Plata. Bueno, de esto ya hemos hablado. El laboratorio también apunta a trabajar con grupos de investigación donde podamos medir el avance de la corrosión en esas probetas. ¿Qué hormigones están trabajando? Ya se están desarrollando hormigones de 200 megapascales, no en Argentina. O sea, 10 veces más de lo que estamos trabajando acá. Esto en laboratorio, pero en obras reales, ahora lo vamos a ver, en obras reales, como es el caso de esta, que ya tiene como 20 años, la de Peli en Malasia, se usaron de 80 megapascales en el primer tercio de la estructura. Obviamente se modifica la relación agua-cemento, recontraaditivados, y modificamos los finos. Trabajamos con materiales ultrafinos, ¿sí? Escorias, creo que acá decía, escorias, ceniza volcánica, acá está.
escorias, cenizas volcánicas, humo de sílice y, por supuesto, todos los productos químicos. ¿Qué quiero mostrar con esto? Cómo el desarrollo tecnológico ha producido este crecimiento exponencial, ¿sí? En 50 años, el Sears Tower y la Torre de Taipei avanzamos unos 100 o 50 metros. Y en 10 años avanzamos casi un 60% más, que son los 800 metros de la Torre de Dubái, del Burj Khalifa, que es esta torre que está acá. Bueno, hormigones pretensados. Las viguetas, el inicio del hormigón pretensado es porque en una época toda la producción de acero, en la época de las guerras mundiales, era destinada obviamente a la industria militar. Entonces a un ingeniero francés se le ocurrió generar esfuerzos de compresión en estructuras flexionadas. Si yo tengo, por ejemplo, estos dos libros, supongamos que tengo 20 libros, pero tengo estos dos, se me resbalan. Si yo aprieto mis manos, esos dos libros no se resbalan. Bueno, el principio físico es ese. Lo que se hace es incorporar en vainas alambres de alta resistencia. ¿Se acuerdan que les decía de pórticos postpesados del Bristol Center? Después vamos a ver otra obra más interesante todavía. Dentro de estas vainas, alambres de alta resistencia, una cuña de un lado, un cabezal del otro, se estira con un gato hidráulico, elásticamente tiende a volver a su posición inicial, generando esfuerzos de compresión. Si genero esfuerzo de compresión, disminuyo tensiones de tracción. Bueno, este es el cabezal y acá vemos los alambres de alta resistencia, son tensados con gatos hidráulicos. Y este es lo más nuevo que ha aparecido en el hormigón, que es el hormigón translúcido, calculo ya habrán escuchado hablar. No es transparente, pero permite el pasaje de la luz. Esto se usó en el Pompidou de Málaga, que protegía estos paneles de hormigón translúcido, protegía del rayo solar a las esculturas y a las pinturas. Es un material con una capacidad mecánica similar al hormigón tradicional. Obviamente mejora la cohesión, reduce la fisuración y es resistente a la corrosión. O sea, un material ideal para zonas con clima agresivo como el mar platense. Obviamente tiene que tener una desventaja y es que es 3 veces más costoso en Europa que el hormigón tradicional. Lo que se incorpora ahí es fibra óptica. Se incorpora fibra óptica, por eso también es tan caro el material. Y bueno, para ir finalizando, no queda tanto ya. Para ir finalizando, decíamos, entonces, requerimientos desde el punto de vista reglamentario, desde el punto de vista del diseño y la tecnología, y también desde el diseño estructural. Decimos diseño estructural a las cuestiones que hacen a las decisiones estructurales dentro del proyecto para la concreción de una obra, y Nervi, hace 60 años, decía que el diseño era la cuestión fundamental de la estructura de una obra, que éstas no se calculaban. Primero se diseñaban y después se verificaban. Y no se queda con el marco teórico, él construye con este criterio. Por ejemplo, el Palacete en Roma, para los Juegos Olímpicos del año 60, él toma una buena hipótesis estructural, utiliza una cúpula de doble curvatura total positiva. Por forma, los esfuerzos en los meridianos y en los paralelos es muy bajo. Y digamos, la dificultad es más constructiva que estructural. Diseña estas piezas en ferro-cemento, se ven acá, con forma diamantada, y después se vertía el hormigón materializando esas juntas, generando esta estética desde el interior del palacio. Por supuesto, esto además reducía la utilización de material y aceleraba los tiempos de ejecución. El mismo programa, 50 años después, la cubierta del Estadio de La Plata, donde el arquitecto Ferreira propone una tensoestructura, una combinación de elementos rígidos y flexibles, llevando la tecnología, decimos, a la exploración de sus límites y, por supuesto, reduciendo la utilización de material ocioso. Entonces, los procesos físicos, 50 años antes, en la actualidad, o 1.000.000 de años antes, son los mismos. Una armoniosa vinculación entre elementos rígidos que absorben esfuerzo de compresión y elementos flexibles que toman esfuerzos de tracción. Como sabemos, están de moda los voladizos, todos los arquitectos tratan de meter un voladizo, y nosotros buscamos que esa generación no sea con el hormigón cuando son luces importantes.
El arquitecto Guayasamín, para una localidad en el centro, en Ecuador, para el edificio de UNASUR, propone un voladizo de 52 metros de largo. Y hay una buena toma de decisión estructural. Propone grandes reticulados para resolver eso, y además la figura, digamos, el triángulo es la única figura geométrica indeformable. Entonces, sustituye solicitaciones de flexión por simples esfuerzos de compresión y de tracción, lo que nos permite disminuir los elementos. Fíjense la altura que obviamente tiene, allá, ven que se ven las cerchas ahí, ahora después se van a ver mejor. Esto tenía 52 metros. Cuando nos piden que calculemos una estructura con grandes voladizos, nuestra inquietud no pasa tanto por la resistencia, sino fundamentalmente, obviamente, deformación, ¿sí? Delimitar o limitar la deformación, y lo otro, la estabilidad, garantizar la estabilidad del sistema. Para esto el arquitecto lo que hace, trabaja con estas dos grandes cerchas a modo de viga habitable, esto tenía uso, que van ancladas a un gran volumen de hormigón. Esto tenía unos 4 subsuelos para abajo. Bueno, acá vemos la estructura reticulada, la imagen final, cuando se inauguró en el 2009, ahí está Dilma, Cristina, creo que está Correa por ahí, cuando la UNASUR estaba en pleno apogeo. Bueno, y les hablaba de los postezados. Otra vez, nos vamos 60 años para atrás al Museo de San Pablo. Lina Bobardi, digamos, quería acentuar esta vinculación entre espacio público y privado, no siendo ajeno a esto una de las premisas, ¿no?, de la arquitectura moderna, la famosa planta baja libre, y para ello hace una muy buena, tiene una buena toma de la hipótesis estructural. ¿Por qué? Porque hace dos grandes pórticos que además los enfatiza. Yo creo que esto está hecho adrede para enfatizar esa cuestión estructural, desde donde cuelgan estas losas sin ningún tipo de perturbación física o visual en la planta baja. Lo que decíamos, cuando tengo un sistema de poste y viga, tengo esta conformación de momento, lo que hablábamos acá, cuando aportico, igualando rigidez o inercia entre la viga y la columna, derivo parte del momento del tramo a los apoyos, reduciendo esas tensiones de tracción. Y además, como si esto fuera poco, hace el postezado, acá no sé si llegan a ver el gato hidráulico, hace el postezado en esas grandes vigas desde las cuales colgaba. Este tema lo vemos en Estructuras 1, que es la famosa flexión compuesta. Bueno, en una obra de menor escala, el arquitecto nos trae este proyecto en el SketchUp y quiere trabajar con una estructura mixta o con el steel deck, el steel deck que se está usando mucho en Estados Unidos, acá en el sur de Argentina también. Cuando investigamos un poquito la reglamentación, hablé con la ingeniera Ercoli, que fue una de las redactoras del CIRSOC, y me decía que no estaba hay un reglamento norteamericano, pero no está traducido. Así que le pregunté qué hacía y me dice, no sé, apelar a la intuición. Bueno, no, la realidad es que después por un tema de costo no se terminó haciendo este sistema, pero está bueno mostrárselo. Hay tres tipos. El que se llama el no resistente, donde la chapa solamente es encofrado perdido, con, obviamente, agilizando el proceso. Donde la chapa soporta cargas y el hormigón solamente actúa como protector. Y el más interesante, yo creo que por la durabilidad es muy interesante, donde la chapa no solo es encofrado, sino que también toma tensiones de tracción, ¿sí? Bueno, además, esto para que trabajen en forma conjunta un material con el otro, hay unos conectores de cobre que son bastante caros, bueno, no vienen al caso. ¿Qué se terminó decidiendo? Usar para las losas perfiles PGC, perfiles de chapa galvanizadas, muy buenos porque son livianos y tienen buena inercia, no así los PGU. Esa pequeña pestaña le da gran rigidez no solo a la flexión, sino también a la torsión. ¿Y por qué usamos? Bueno, obviamente las bases y las columnas iban a ser de hormigón. ¿Por qué le propusimos las vigas sí hacer las de hormigón y no con 2 PGC o con un reticulado, si no nos verificaba 2 PGC compuestos? Porque tenía grandes voladizos de más de 4 metros. Entonces la viga de hormigón, como el hormigón es un material que ingresa en estado líquido, copia la forma del molde. Entonces la famosa contraflecha, acá primero establecimos un parámetro de formación, con ese valor despejamos cuál era la inercia necesaria y con la inercia necesaria adoptamos la sección de la viga.
Bueno, entonces decía, generamos una contraflecha de, no me acuerdo, creo que eran 3 centímetros, cuando esto entraba en estado de carga, se despuntalaba, ese descenso, ese famoso cabeceo que hacen todos los voladizos, más o menos lo dejábamos en forma horizontal. ¿Por qué digo más o menos? Porque la fórmula de flecha, ya voy terminando, así que no se asusten. La fórmula de flecha es un coeficiente Q por L a la cuarta sobre EJ. Carga, longitud, exponencial a la cuarta, 10 centímetros más, es mucho peor que tener un par de kilos más en la carga. Material, módulo de elasticidad del material y la condición geométrica, la propiedad geométrica de la pieza, que es el momento de inercia. ¿Sí? ¿Qué hicimos acá? Establecimos un parámetro de formación, con ese valor pudimos despejar la inercia, y una vez que tuvimos la inercia, o sea, esto pasó acá, despejamos la inercia, y con la inercia despejamos la base y la altura del hormigón. Hicimos un camino inverso. Y además lo bueno del hormigón es que nos permitía generar este tipo de detalle para evitar empotrar un material que tiene distinta elasticidad al hormigón. ¿Sí? 2.100.000 contra 300.000 de un H30. Entonces permitíamos, apoyando estos PGC, la libre dilatación de este elemento. Si esto hubiera estado empotrado, además de la flexión que tienen los perfiles, generamos esfuerzos de compresión. Bueno, y además, obviamente, la verdad que el montaje es rápido. Esta es la imagen final de la casa, ahí vemos el voladizo. Y para lo último, esto se hizo en los últimos 5 minutos. Traté de poner muchas imágenes porque siempre que me piden, que tengo que hacer una ponencia en alguna jornada, arranco diciendo que no es muy fácil hacer una charla divertida de estructura, ¿no? Así que uno trata de poner la mayor cantidad de fotos posible. Bueno, este es de lo último que voy a hablar, muy vinculado a la durabilidad, que es la única obra de las que les mostré que nunca se construyó. Este es un concurso de la firma Globant. Mi hermano y mi cuñado son ingenieros informáticos, así que conocen a los dueños. Uno de los dueños de esta empresa es marplatense. Son 3 socios que, para que tengan una idea, en esa época tenían 500 empleados y han comprado empresas desarrolladoras de software del famoso Silicon Valley, donde está en California las máximas desarrolladoras del mundo. Bueno, esta gente trabaja para ellos. Y decidieron hacer un concurso para el diseño de sus oficinas en la ciudad de Tandil, y el estudio de Rodrigo Salgado Pereira y Marina Agra hicieron esta propuesta, ¿no? La metáfora de la piedra, un recurso importante que tiene la ciudad de Tandil. Y bueno, y como decíamos, esta propuesta estaba atravesada por el uso racional de los recursos naturales, ¿no? Objetivo principal de la sustentabilidad. Entonces, desde la concepción de la obra, las primeras maquetas que aparecen, los primeros gráficos, claramente se ven las decisiones sustentables. La reutilización del agua, vegetación, estanques. Desde el punto de vista estructural era muy simple, porque armamos nuevamente esos tubos con tabiques de hormigón, estos 4 elementos. Todo esto, las circulaciones verticales eran tabiques de hormigón, y esta era una especie de gran columna a lo Toyo Ito ahí en la hemeroteca, que a su vez servía para fomentar la circulación del aire y preservaba el hormigón del calentamiento y, por supuesto, su posterior radiación calórica. La gente del Vivero Antoniucci son clientes de este estudio, así que se asesoraron también con ellos, ¿no? Para incorporar la vegetación autóctona. Tenían un sistema inteligente de aprovechamiento del recurso hídrico, que bajaba a su vez por esas grandes escalinatas, un estanque en la planta baja. Bueno, esta escalera rampante, oficinas en el medio que interactuaban con distintas plazas. Esa escalera rampante a su vez formaba la fachada del edificio, y estas eran las imágenes que ellos proponían, ¿no? Claramente una interacción entre el afuera y el adentro, entre la vegetación, un proyecto sustentable por donde se lo mire. Y este es el edificio que ganó el concurso. Seguramente con una gran cantidad de cualidades, y yo no lo digo por haber perdido porque es muy lindo
proyectar estructura en los concursos, lo que es difícil es después construirla. Así que yo me saqué de encima un problema, ¿no? Pero la verdad, por los chicos que trabajan muy bien, ganó esto, que seguramente tiene una gran cantidad de cualidades, muy lindo edificio, pero que no está abordado desde la sustentabilidad como el proyecto anterior. Bueno, entonces finalizo diciendo esto, que podemos observar que la sustentabilidad puede ser tomada, en nuestro caso, en la construcción, con un buen diseño de detalle, teniendo en cuenta los reglamentos, con la adopción de la tecnología y del sistema constructivo, y en el inicio del proyecto, tanto en el diseño estructural como tecnológico. Bueno, nada más, muchas gracias por la atención.